Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Jeffrey Abbott y este es el primer capítulo de La Señal de los Miles. Hoy vamos a estar hablando de varios temas súper importantes y muy interesantes, creo yo. Y para eso tenemos de invitado a nuestro rabino Daniel Ault. Entonces, sin más, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Muchas gracias, más bien por esa introducción. Contanos un poquito, Dani, ¿qué es la Señal de los Miles? Sí, la Señal de los Miles es una iniciativa que nosotros empezamos a desarrollar a partir del año pasado y ha sido como muy claro, digamos, como la intención de lo que queríamos lograr y era generar un espacio de aprendizaje. Es un espacio de aprendizaje para personas que quieran conocer un poco más sobre el tema del mundo espiritual desde una perspectiva muy orientada a la Torá. Y ahora vamos a explicar qué es la Torá como tal. Creo que esa es como la parte más importante, ¿verdad? Porque a veces escuchamos de Torá, escuchamos de Biblia, ¿verdad? Entonces, aclararnos un poquito qué es Torá, ¿verdad? Como para empezar Ujú. con la base. Ok, la Torá, primero que nada, son los primeros 5 libros que, digamos, cualquier persona puede encontrar en su Biblia y que fueron escritos por Moisés. Es lo que son los libros de Génesis, de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Lo que hace Moisés en esos libros es recopilar el conocimiento que venía generándose desde toda la generación que salió del Edén inicialmente y fueron compartiendo todo ese conocimiento y esa sabiduría de manera oral y llega Moisés y realmente lo que hace es recapitular o documentar todo ese conocimiento en estos 5 libros, además de que él cuenta su propia historia, que es justamente cuando él es llamado a sacar el pueblo de Egipto y liderar ese proceso de transición a través del desierto. Él escribe el libro de Deuteronomio y ese Ujú. es el documento que él entrega a su discípulo en ese momento, que sería Josué. Ok, Y eso es Torah. Es ok. lo que nosotros llamamos. Torah en hebreo significa instrucción. Ujú. Y eso es un tema que ha sido muy mal traducido, ha sido muy manipulado. Hay mucha gente que cree que sabe que es Torah y realmente son interpretaciones o malas traducciones de diferentes fuentes. Entonces, nosotros lo que trabajamos en el grupo de los miles como tal es justamente tratar de entender qué es realmente fue dicho por Adonai. En este caso, Adonai es uno de los nombres de Dios. Ujú. em, y que fue documentado directamente por Moisés. Ok. Cuando hablamos de toda esta parte de estudiar Torá, ¿verdad? Estás diciendo que, ok, para realmente entender, pero ¿cuál es la importancia que vos decís? Bueno, esto es como lo más importante de estudiar Torá. ¿Qué dirías vos? La Torah tiene la capacidad em, de poder realmente elevarnos espiritualmente. Ujú. ¿Por qué? Porque no es un documento, no es sabiduría humana, no es sabiduría meramente, digamos, como de una civilización específica. La Torah es justamente el dicho de Dios y por ende está escrito y está construido de forma que es un acercamiento de parte de Dios a la humanidad. Ok. Entonces, a partir de ese acercamiento a la humanidad, y de nuevo, es un texto que ha sido muy mal traducido, muy manipulado, gente que, digamos, tiene sus formas de acercarse al texto porque está en un contexto cultural como tal y además en un idioma Ajá. determinado. Y por eso es que nosotros en la señal de los miles justamente usamos un montón de términos en hebreo porque el hebreo fue el idioma que se fue utilizado para escribirlo. Ujú. Entonces, la Torá es entregada desde una dimensión superior y documentada a través de un lenguaje específico, que en este caso es el hebreo. Ok, ok. Para todos los que no sabemos hebreo todavía, Ujú. ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que está con nosotros, que nos está viendo, tal vez en este momento nos van a ver después. ¿Qué es lo que dice la Torá sobre el humano? Porque hablabas de la humanidad, ¿verdad? El mensaje Ujú. que Dios habló o dio sobre la humanidad. Ujú. Entonces, ¿qué dice la Torá sobre el ser humano? Contanos un poquito. Eso es espectacular porque eh, la Torá, de hecho, está escrita para el ser humano. Entonces, el ser humano, desde la perspectiva de la Torá, y lo podemos ver en el libro de Génesis, habla de que es un ser multidimensional. Ujú. O sea, tiene diferentes aristas, tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes dimensiones. Esas dimensiones son las que realmente se pueden alcanzar a través, primero, del conocimiento, y el conocimiento te abre la perspectiva
para empezar a vivir eso. Esa es tu camisa, ¿verdad? Las Sí, dimensiones. esa es Ajá, la camisa que, ajá. de hecho, Súper interesante. te voy a traer una próxima vez. Gracias. Pero realmente es eso, es la capacidad de incrementarse y de aumentarse uno mismo. De hecho, nosotros a lo largo de los años de estar enseñando a personas, hemos llegado a la conclusión, y una conclusión irrefutable, que el alma no se puede expandir si no es con un conocimiento. Ajá. Pero ¿qué dice la Torá del ser humano? El libro de Génesis dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y además de que creó, insufló, sopló un alma, aliento de vida, Ujú. y eso lo convirtió en un ser viviente. A eso, ese proceso, que son un conjunto de pasos, ese proceso en que el Eterno fue, el Eterno es uno de los nombres que también nos Claro. referimos a Dios, Ajá. porque Dios tiene varios nombres. Ese proceso como tal es el que está relacionado a esas dimensiones. Uno puede empezar desde lo más finito, que es el cuerpo, hasta lo más complejo, que es la estructura del alma. Entonces, cuando Él crea al ser humano, lo crea con esas capas y esa complejidad, justamente porque ese concepto de humano como tal es el que él llama el Adán. Ok. El Adán es lo que la Torá nos dice en el libro de Génesis, que él plantó Ujú. al Adán en el jardín del Edén, como si fuera un árbol. Claro. Que eso es lo que vamos a también a conversar un poquito, porque por lo general hemos aprendido a través del tiempo Ujú. que, ¿verdad? Existe Adán y Eva, ¿verdad? Sí, Un tema muy amplio, pero en realidad de lo que realmente se habla es que no es Adán y Eva, sino que es el Adán como un todo. sí, exacto. Hay que hacer una diferenciación porque el texto, partiendo del mismo concepto, ¿verdad? Como está escrito en hebreo, el mismo hebreo tiene su propia forma de interpretar Ajá. y su propia forma de comunicar ideas. Adam es un nombre propio para el género humano. Adam significa de la tierra, o sea, de la Adama, que es el nombre que se le da al planeta Tierra. Ujú. Casi como decir el terrícola. Eso es lo Ajá, que queremos decir. ¿Por qué? claro. Porque venimos de la Tierra. Nosotros somos, como género humano, somos eso, pero posteriormente hubo una persona que sí tomó el nombre de Adán y ese es el que conocemos como el nombre propio de Adán y Eva. Ok. Pero inicialmente Adán es un concepto que engloba justamente a todo el género humano. Por eso es que cuando él dice y colocó al Adán en el jardín del Edén, se refiere al género humano. Ujú. Se refiere como un colectivo. No necesariamente está hablando de una persona. Ok, pero sí estamos claros en que existía hombre y mujer como tal, pero el Adán es El Adán género, es el género humano, sí. claro. Luego, en otra sesión, podemos hablar también del tema del concepto inicial de cómo están organizados este Adán y esta Eva, Ajá. que es impresionante y lamentablemente ha sido muy mal interpretado. Ujú. Pero realmente es un elemento más complejo, pero podemos abarcarlo en otro Bien, episodio. Pero por buenísimo. ahora es el género humano. Ok. Yo tengo un montón de preguntas, Claro, y aquí las tenemos apuntadas. genial. Entonces, ahora estabas hablando de que el humano es un ser interdimensional, Sí, ¿verdad? Hay varias multidimensional. multidimensional, es correcto, multidimensional. ¿Verdad? Que es súper importante porque yo creo, ¿verdad? Y tal vez hay personas que piensan igual, somos seres almáticos, ¿verdad? Hay una relación entre alma y humano, o el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa relación que existe? Porque si somos esos seres, ¿cómo conectamos con el alma? Ok. No sé si me voy a entender con esa pregunta. Sí, 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 pero vamos un paso atrás. Ok. Hay un texto que me encanta en el libro de los Salmos, que es justamente el Salmo 8 y en el versículo 5 que dice que es el Enosh, que es Ajá. el hombre, para que lo recuerdes, y que es el hijo del Adán, para que lo visites. Ujú. Cuando uno ve esta traducción, digamos, del hebreo al español, lo traducen como qué es el hombre em, para que lo recuerdes y qué es el hijo del hombre para que lo visites. Usan la Ajá. misma palabra.
pero realmente el texto original dice Enosh y Adam. Ok. Entonces, ahí pone dos referentes, son como los dos grandes límites. El límite inicial, que es uno de los, y ahora vamos a hablar del alma, uno de los límites iniciales del alma y el límite más elevado del alma inicialmente. ¿Qué Ok. quiere decir esto? La palabra neshama, que se refiere para alma, por su estructura, la cantidad de letras y demás, en el centro, en el corazón de la palabra, hay una palabra oculta, ¿sí? Como hay 4 letras, pero en el medio hay 2, Ujú. y es Shem, nombre. Entonces, lo primero que podemos entender es que a través de los nombres podemos entender el alma, Ok, ¿sí? correcto. Entonces, si el alma depende del nombre, ahí nos ponemos a pensar, ¿qué dice la Torá sobre los nombres? Ujú. ¿Verdad? O cómo llama la Torá al género humano. Y ya Ok. vimos que Dios lo llama de Adán, pero Ajá. resulta ser que hay otros nombres. Sí. Los sabios dicen que nosotros tenemos 3 nombres. Yo creo que tenemos 4. Ok. Los 3, te voy a contar los 3 primeros que hablan los sabios. Dicen que cuando vos nacés, recibís un nombre, que es el que te da tu familia. Ok. Hay un segundo nombre que tiene que ver también con cómo nos conocen nuestros seres queridos, cómo somos conocidos en nuestra esencia inmediata. Ujú. Y luego hay un nombre que es el nombre que yo le digo, es el nombre que la gente por eso viene en el español renombre. O sea, es aquello para lo cual, o es el resultado de los logros personales de una persona durante su vida. Ok. Pero yo creo que también hay un cuarto nombre. ¿Y es ese nombre que es el con el que Dios te llama a elevarte espiritualmente? Ok. Entonces, eso, digamos, en el sentido práctico, yo tengo que entender lo que se me ha dado de mi familia, lo que yo genero con mi entorno inmediato, lo que yo alcanzo en mi vida, pero además el nombre con el que yo debo crecer espiritualmente. Ok. Entonces, todo eso tiene que ver con la Neshama, porque el alma como tal Que es la una... Neshama es el alma. Ajá, Ok, exacto. correcto. Que la Neshama es el alma, ¿por qué? Porque es una estructura compleja y existe esta creencia y esto nos lleva al primer nombre. No sé si ya puedo empezar a hablar de los nombres que aparecen en la Torá. Sí, sí, sí. Podemos empezar. Yo creo que es muy interesante porque vamos a ver, en el tanto nosotros adquiramos ese conocimiento, podemos ir creciendo, Ajá, ¿verdad? Porque, a ver, a veces por decisión decidimos no entender ciertas cosas y a veces por falta de oportunidad, digámoslo así, no logramos alcanzar ese conocimiento. Entonces, creo que este espacio es súper bueno porque nos va a dar como esa apertura para conocer un poco más de a qué estamos llamados, porque si yo encuentro el significado de mi nombre, corregime si estoy equivocado, ajá. entonces podría entender un poquito más hacia dónde debería estar caminando para alcanzar segundo, tercer, cuarto nivel. Claro, porque al final, cuando uno encuentra el significado de su nombre, y ojo, y muchas veces los sabios también nos hablan de que a veces los nombres que nos dan nuestros padres no son necesariamente nuestros nombres, ¿verdad? Ujú. Y que eso puede cambiar. De hecho, en la Torá, a lo largo y ancho de la Torá, vemos cómo Dios le cambia el nombre a diferentes hombres y mujeres. Sí. ¿Y por qué? Porque su nombre no calzaba justamente con la dimensión del propósito que Adonai había establecido. Entonces, hay un caso como Abraham, que pasa de Abraham a Abraham. Un Ujú. Sara, un Sarai, que se Pasa convierte en esa. Sara. Correcto. Josué todos lo conocemos, pero no, Josué no se llamaba Josué, inicialmente se llamaba Oseas. Entonces Dios le cambia el nombre para que su esencia crezca Ajá. justamente al nivel de lo que él necesita, Adonai, y de acuerdo al propósito de vida. Y es que eso es muy importante también. Parte de conocer nuestros nombres es también conocer nuestro propósito de vida. Y eso yo creo que es una ausencia grande en el mundo. Em, en diferentes líneas de pensamiento, la gente, le dicen mucho a la gente qué tiene que hacer para acercarse a Dios, entre comillas, porque no necesariamente todo lo que la gente dice es verdad, Ujú, ujú. pero nadie le dice cómo alcanzar su propósito. Y eso es un área esencial
que está asociado a esto justamente. Ok. Porque si el objetivo de poder conocer tus nombres en la trayectoria de crecimiento, quién eres y de lo que puedes alcanzar y tu potencial, es el objetivo del propósito. Ujú. A este mundo vinimos a algo más grande que nosotros mismos. Eso es una certeza que yo siempre tengo. Que siempre es como esta lucha interna, yo siempre vacilo con esto, Ujú. ¿Verdad? Que esto es una publicidad no pagada cuando hablamos de una vida con propósito, Ujú. porque todos estamos de cierta manera buscando un sentido más allá, ¿verdad? Un propósito de por qué estamos aquí. Ujú. O es nada más para levantarme, ir a trabajar 8 horas o 12 horas, ir a la casa, el gimnasio, además, dormir y al siguiente día lo mismo. Sino que tiene que haber algo más, porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros actualmente en el grupo, con los miles, estamos trabajando eso. Ujú. Estamos trabajando la gente, ayudarle a encontrar ese propósito. Y invito a cualquier persona que quiera participar que por favor nos escriban en los enlaces que van a encontrar abajo, Buenísimo. porque ahí van a poder encontrar espacios de aprendizaje. Ujú. Tenemos sesiones de estudio, además de eso tenemos sesiones individuales de mentoría y acercamiento. Trabajamos muy de cerca con la gente Ok, para entender las necesidades y poder ir educando realmente qué es lo que estamos tratando de alcanzar. ok. Ahora, es importante y enormemente esencial conocer el propósito. Ujú. Yo honestamente creo que si a mí me hubieran desde un inicio, muy joven, me hubieran tomado y me hubieran dicho, bueno, vamos a tratar de ayudarte a encontrar tu propósito. Y ojo, las respuestas siempre las tenemos nosotros. Existe esta creencia que la espiritualidad está allá, pero la espiritualidad está aquí, Ujú. cerca. Porque Adonai está cerca, Sí, ¿sí? sí. Dios está cerca, siempre está cerca. Entonces, esa creencia de que estamos separados de Dios y todo eso, la Torah no nos enseña eso. Ujú. La Torah nos enseña que Él está siempre cerca nuestro. Sí, no hay esta separación por el pecado. Es que ese es un tema muy interesante porque justamente el creer que, que Dios está separado por eso es limitar a Dios. Ajá. Pero creo que ese es un tema Pero mucho eso es más un tema extenso. exacto. Ok, 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 ok. Es el entendimiento y es algo que, por ejemplo, el Mesías, que aquí en Occidente se le conoce como Yeshua, Ujú. perdón, Jesús, nosotros lo llamamos por su nombre, que es Yeshua en hebreo, que significa salvación. Él siempre lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ujú. Entonces, eso es esencial. ¿Por qué? Porque de hecho a él se le llamaba el Hijo del Hombre. Ujú. ¿Por qué le llamaban así? Y eso tiene que ver con estos nombres también, porque Ok. vemos en el Salmo que empieza en Enosh y además de eso termina en Adán. Ujú. Entonces, puedo empezar ya a nombrar los 4 nombres que la Torá le da al hombre, al género humano. Ojo, y cuando digo hombre no me refiero, no estoy excluyendo a la mujer, ¿verdad? Es Claro, como simplemente, género. sí, Ajá. no, estamos hablando inclusivamente, ¿verdad? Ok. Vos, ahí tiene que haber algún origen de todos estos nombres etimológico donde decimos, ok, viene de acá. Total. Por ejemplo, todo la Torá es maravillosa porque todo el hebreo tiene sus raíces. Ujú. Entonces, cuando entendemos que una palabra tiene una raíz, hay una esencia que hereda de esa raíz. Y hay otras palabras relacionadas que vienen de la misma raíz. Entonces, todas comparten esencia. Ok. La primera, digamos, el primer nombre con que la Torá se refiere mucho al ser humano, y es el que aparece en el libro de los Salmos también, es Enosh. Ok. Enosh es muy interesante porque realmente viene de la raíz Anash, que significa ser frágil. Y habla de nuestra humanidad. Esa es la primera, digamos, eso es lo que yo llamo como el primer entendimiento de nuestra primera dimensión como seres humanos. Somos seres, somos, vamos a ver, en Occidente existe como este concepto de que somos un cuerpo con un alma. Ujú. La Torá nos enseña que somos un alma, somos una neshama Ujú. que tiene un cuerpo, Ok. que justamente por una unidad de tiempo limitada, como lo es este mundo, tiene un tiempo. Entonces, si eso es así, es muy interesante porque nosotros como tal, nosotros tenemos que entender realmente que
somos primero un alma. Ok. Y este cuerpo como tal, al ser físico, es una experiencia humana. Entonces yo siempre le digo a los alumnos entendamos que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. No es al revés. A Ok. veces creemos que somos solamente humanos, que estamos de repente teniendo experiencias espirituales. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando la Torá nos dice que fue depositado en nosotros el aliento de vida, y dice, y fue un ser viviente, otra forma de traducir esa expresión es un alma inmortal. Entonces, somos un alma inmortal. Por eso es que nosotros hablamos mucho del mundo por venir, de la vida eterna. O sea, quiere decir que toda esa apertura existe Claro. para nosotros. Pero el Enosh como tal, que es el primer nombre, tiene que ver con esa parte física. Que tiene limitaciones. Que tiene limitaciones, ¿verdad? Ajá. Y que estamos aquí, por ejemplo, en esta mesa, yo la puedo tocar. Ujú. Y ella tiene un límite, y mi cuerpo tiene un límite. Y los dos límites se tocan. Ok. Pero el estar acá, y también es esta otra creencia de que este mundo, yo tengo que salirme de este mundo para ser espiritual. ¿Sí? Y tengo que encerrarme en una cueva y no comer y entrar en un trance, ¿verdad? No sé, hacer un proceso realmente donde yo me anulo como ser humano, ¿verdad? Y todas estas creencias que son extremistas, que son peligrosas, porque al Ujú. final, si Adonai decidió que viniéramos a este mundo a tener esta experiencia, es porque aquí debemos aprender algo. Ujú. La negación o el anular completamente esta experiencia es como ir en contra un poco de su plan. Claro, porque eso sería parte del propósito, venir a aprender acá lo que ¿verdad? Toca aprender en esta dimensión. Claro, Sigo olvidando la palabra, multidimensionales. multidimensionales. Somos multidimensionales y acá tenemos que aprender algo, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿cómo hacemos esa relación entre esa fragilidad que estabas mencionando y ¿verdad? Con todo este ser espiritual que además va a elevarse? Porque ¿verdad? Yo trato de comprender también, Sí. poniéndome en los zapatos de los que nos van a estar escuchando. Ok, me estás hablando de que soy un ser espiritual, un ser con alma, Ujú. que se supone que tenemos que elevarnos y acá tenemos una primera etapa de aprendizaje. Pero también al mismo tiempo estoy aprendiendo y entendiendo que soy un ser con muchas limitaciones y frágil. Claro. ¿Cómo amarramos todo eso dentro de la Torá? El cuerpo tiene la limitación, el alma no. Ok. Ajá. Y es que es eso, como el alma es eterna, como es un ser inmortal, Ujú. ¿verdad? Y es que esa es la diferencia de ser y existir. Una cosa es ser y otra cosa es existir como en este cuerpo. Actualmente existimos en este cuerpo, pero el ser es un concepto más amplio. Y es por eso que yo no puedo entender la profundidad del mundo espiritual elevado si no puedo ni siquiera lidiar con esta realidad. Ujú. Y eso es por eso que justamente la Torah también es muy poderosa en eso. Si vos ves la Torah, hay secciones de la Torah que nos explican cómo comportarnos con el prójimo, cómo relacionarnos con nuestros hermanos, cómo relacionarnos con nuestros padres, cómo relacionarnos con nuestros vecinos. Hay personas que no pueden lidiar con otros seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales y no ser capaces de comunicarnos o interactuar con otros seres humanos? O sea, eso no tiene sentido. De Ujú. hecho, la palabra Enosh, al venir y referirse a la humanidad, también nos habla de lo que nos conecta como seres humanos. Entonces, es muy importante que, que yo tengo que aprender a lidiar con otros seres humanos para poder entender lo que viene más arriba. Claro. Porque no, imagínate una persona, ¿de qué sirve que sea muy espiritual, entre comillas, y no tenga la capacidad de amar a su prójimo? Ujú. Es incongruente. Y eso es algo, por ejemplo, el Mesías constantemente reforzaba y por eso era tan polémico. Porque teníamos un montón de personas muy sabias en muchas ciencias y en muchos conocimientos, como lo eran los rabinos de ese momento, pero no necesariamente eran buenos con su prójimo. Ujú. Entonces era como una cosa no puede ser desligada de la otra, Claro. ¿verdad? Y pasaban teorizando sobre las vidas pasadas y decían que se iban a reencarnar y todo. Y el Mesías Yeshua les decía,
señores, Encarguémonos de lo básico y primero luego... hablemos de Ajá, esto, claro. porque estamos, ¿verdad? Estamos desproporcionados. Ok. Entonces, es esencial, por eso Enoch es lo primero. Tiene que ver con eso, aprender a poder a movernos en este mundo finito Ujú. para poder ascender en lo demás. Ok. Entonces, vamos a resumir. Estamos hablando de que hay 4 nombres, 4 ¿verdad? nombres. El primer nombre va a ser Enosh, que se refiere al género del hombre como tal, que no excluye, Ujú. ¿verdad? Hombre, mujer, sino que es tal Inclusivo, como género. totalmente. Ok. Ujú. El segundo nombre, ¿cuál es? Segundo nombre es uno que se refiere a la dimensión emocional del ser humano. Ok. Y eso es Geber. Geber tiene que ver, de hecho, viene como la raíz la valentía, que es la Geburah, que es esa valentía, esa fuerza, ese es el poder. Tiene que ver mucho con lo que nosotros, de todo el mundo interior emocional. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, también parte de estas creencias que las emociones son malas o que las emociones son algo necesariamente este, desvían el proceso, y realmente las emociones son necesarias y son esenciales en el proceso de el crecimiento espiritual. Ujú. Las emociones son un motor, son un combustible, y hay emociones que nos conectan realmente con estados elevados espirituales y de alta sabiduría y alto conocimiento, y la Torá está repleta de eso. De hecho, hay un mandamiento que tiene que ver justamente en la Torá, que es el estar alegres. Ajá, Entonces, correcto. ¿por, por qué Dios le importa tanto que seamos felices? Ujú, ajá. Podemos decir entonces que estas emociones es parte de este diseño que vamos trazando para encontrar este siguiente nivel. Claro, porque muchas veces, si nosotros no transicionamos y no transitamos dentro de nuestras emociones y nuestro mundo emocional, Nos desconectamos. nos podemos desconectar. Ajá, súper Entonces bien. tenemos otra vez una persona muy sabia, muy sabia, muy sabia, pero emocionalmente Es incapaz de conectar. no podemos conectar. Ujú, Entonces, y para poder, por ejemplo, un concepto tan básico como la empatía. O hay un elemento muy interesante que son los actos de justicia, que es el tzedakah, la ayuda al prójimo, a las ujú. personas necesitadas. Eso es algo esencial de la perspectiva de la Torá, y la Torá nos enseña cómo debemos realmente vivir ayudando al prójimo. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos sin empatía? Sí, No se puede. correcto. Y hay emociones que más bien justamente nos retrasan en el proceso de crecimiento. Ujú, Y es justamente una emoción como la culpa. La culpa es un ciclo repetitivo que realmente no lleva a las personas a tomar acciones. Es mejor con el conocimiento poder tomar decisiones que simplemente sentirte culpable. ok. Entonces, hay un conjunto de emociones que, de hecho, actualmente le estamos enseñando a los miles. Es justamente el tema de la fe y cómo esto funciona, cómo la fe se alimenta de estos diferentes elementos. Pero el caminar en fe tiene que ver también eso, Ok. cómo nuestras emociones están en el punto y están alineados a lo que Adonai ha dicho. De hecho, si lees el libro de los Salmos, ves que el rey David, que casi escribió todos, habla mucho de sus emociones. Él habla constantemente de sus emociones. Él habla y él dice, alégrate, alma mía. Ujú, Agradece a Adonai, alma mía. O sea, le dice, Neshama mía, está alegre. A mí, ujú. alma mía, agradece. O sea, son estados. Sí, que es el único que realmente yo creo que se comporta, baja de lo santo y baja a ser persona donde dice, Claro. ya no puedo más. Claro, porque David era una persona sumamente sabia, y él sabía que las emociones eran el paso intermedio entre la revelación Ujú. y esta humanidad. Eso, vos dirías que puede ser como un cierto mapa para poder vivir en sociedad, para poder navegar en la sociedad. Y yo siento que es necesario. Ok. O sea,
Yo no puedo esperar que todos estén siempre en la misma sintonía emocional en que estoy yo. Ujú. Y si yo estoy bien y todo el mundo, todos estamos bien y todos, no O yo estoy sucede. mal y todo el mundo tiene que entender que yo estoy mal en ese momento. Sí, también es otro, ese es otro extremo, ¿verdad? Ujú. Es como que si yo estoy mal, todos tienen que movilizarse a donde yo estoy. Si estoy bien, todos tienen que movilizarse a donde yo estoy. No, no se puede, Ujú. porque somos muchas personas en el mundo y cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas. Ok. Pero el Geber tiene que ver con la valentía, con la Geburá, porque es justamente eso. Hay ocasiones que no vamos a tener necesariamente todo para dar los pasos, pero es necesario dar el paso. Ujú. Y esa es la gran, por ejemplo, la encomienda que le deja Moisés, hablando Moisés con Josué, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Ujú. O sea, quiere decir que Josué en algún momento iba a dudar, iba a flaquear, y está bien que eso suceda, Ujú. pero que eso no te detenga de hacer a lo que has sido llamado Ajá. a hacer. Y ese propósito a veces nos va a retar a nosotros como Ujú. seres humanos, va a retar nuestro propio pensamiento y cómo creemos que debemos actuar y o hasta dónde deberíamos llegar, ojo, o hasta dónde podemos llegar. Sí. Y es que realmente podemos llegar mucho más de lo que creemos. Por eso yo les digo, nuestro propósito en la tierra siempre es más grande que nosotros mismos, porque nos va a retar. Va a Ujú. retar nuestros sistemas de creencias, va a retar lo que yo creo de mí mismo. Por eso es cuando hay un ejercicio muy rico que hacemos con los miles, que es explicarles qué es lo que Dios ha dicho de ti. Y cuando hacemos eso, la gente ve esa inmensidad de persona que ya son. Sí, y Jeff, y eso es algo muy interesante. Ya ellos son esas personas, pero cuando lo escuchan de parte de Dios es diferente. Ujú. Ya es como, bueno, ok, si yo soy esa persona, entonces ya puedo empezar a hacer esto y ya puedo hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Se lo permiten. Ujú. No es que antes no pudieran, es que se lo permiten. Claro. Por eso yo te digo algo que también he aprendido por los años y es que nosotros no podemos heredar algo que no nos ha sido revelado. Wow. Ok. Y eso es una verdad, así como que esta mesa es una mesa, es real. Sí. Y es muy interesante porque a veces la gente les dicen, tienes que crecer espiritualmente, pero no les dan revelación, no les dan conocimiento. Decime otra vez eso, ¿cómo fue Claro, que- no podemos heredar lo que no nos ha sido revelado. Ujú. Y hay muchas cosas que están escritas en la Torá, hay muchas bendiciones y muchos anuncios proféticos, muchas palabras proféticas, pero hay un momento donde el alma realmente conecta con eso Claro. y conecta a través del tiempo y conecta a través de la experiencia. Y este es un tema muy importante porque a veces les damos conocimiento a las personas, pero no les damos la experiencia espiritual. Ujú. Entonces, cuando le das la experiencia espiritual, el conocimiento y además de eso, la experiencia, hacen clic. Entonces ocurre algo maravilloso que nosotros llamamos el triarmónico, que es cuando el tiempo, el lugar y la persona, o sea, cuando ya esas tres cosas se alinean, Ujú. ocurre. Ok. Y es como abrir una puerta nueva con Es, información que ya existe, pero a la que no he tenido acceso. sí, o información que ya tenías, pero ahora encuentra sentido. Ah, muy bien. Ok. Súper bien. Vamos a movernos porque Ajá. no quiero que nos quedemos mucho tiempo en ese segundo Sí, porque nos quedan dos el tema más. del triarmónico es maravilloso Sí. y el Sulam y todo eso lo podemos hablar otro día. Ok, perfecto. Háblame de este tercer nombre que tenemos. Sí, muy interesantísimo, porque este nombre sí empieza a separar, a evidenciar el género, y es Ish o Isha, Ok. varón, hombre o mujer. Y esta parte tiene que ver mucho con el conocimiento. Pero ¿qué significa Ish es varón, ok, eso es lo que quería. Isha es mujer. Perfecto. La raíz es la misma. Sí, hay toda una teoría lingüística ahí debatiéndose Ajá. todavía, pero sí, digamos, son complementos uno del otro. Ok, muy bien. Y cuando digo complementos, es que yo le digo a la gente, la humanidad se compone de los hombres y las mujeres, son necesarios.
somos necesarios, independientemente como yo no concibo un mundo sin uno o sin otros. Claro. Es absurdo y es necesario porque Adonai nos enseña de las dos formas. Dios le enseña al ser humano, al género humano, nos enseñan con nuestras contrapartes. Entonces, es muy interesante porque esto tiene que ver mucho con el pensamiento. Y esto radica mucho también al Edén. En el Edén había un árbol y ese árbol dice que era el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, hay miles de teorías, pero lo que nos enseña el libro de Proverbios es que ese árbol era la Torá. Okay. La instrucción. Esos libros en una forma distinta, en un conocimiento distinto. Y luego había otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal, como tal, es el árbol que llega a la serpiente, tiene una conversación y induce a que coman de ese otro conocimiento. Ese conocimiento del árbol del bien y el mal fue lo que limitó al género humano de esa dimensión espiritual que teníamos en el Edén. Porque esa dimensión espiritual que teníamos en el Edén era la dimensión del Adán. Y ese era el estado más elevado de conocimiento y de experiencia espiritual que tuviéramos. Inicialmente. Pero lo perdimos cuando nuestro raciocinio, decimos, bueno, no está mal esa idea de ser igual a Dios. No está mal esa idea de ser inmortal, pero ¿quién te dijo que no eras? ¿Quién te dijo que ya no lo eras? Claro. Sí, es un tema, la analogía de los dos árboles es un tema de dimensión muy racional, es un debate, es un conocimiento humano versus el conocimiento de Dios, que parece que sí, pero justamente no lo es. Entonces, a nivel mental, ese tercer nombre, Ish o Isha, refiere a qué pensamos, qué creemos, porque hay cosas que creemos que no necesariamente es conocimiento de Dios y es meramente ego humano. ¿Y cómo hacemos esa distinción? Ahí entra la Torá. Ajá. La Torá está diseñada y está construida de que nosotros vamos aprendiendo año tras año, por medio de las lecturas de la Torá, vamos aprendiendo diferentes niveles de revelación. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si hoy leyéramos juntos el libro del libro de Éxodo, hoy, desde esta persona que somos hoy, vamos a interpretar y adquirir conocimiento y sabiduría. Pero dentro de un año vamos a pasar por este mismo canal de tiempo y vamos a ver algo diferente. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ser distintos. Claro. Algo va a cambiar. Algo en nosotros va a cambiar. No solamente vamos a ser de mayor edad, sino que las experiencias que estamos teniendo este año nos están cambiando para entender una sabiduría mayor. Entonces, cada año vamos elevándonos en conocimiento, elevándonos en sabiduría y por ende, menos conocimiento meramente humano y más conocimiento espiritual. Divino. Ok. Me genera toda esta conversación una pregunta, ¿verdad? Claro. Que el grupo de los miles, no necesariamente tenés que saber de Torah. No. No tenés que venir de cierto nivel de educación, por ejemplo, de un lugar en específico, una creencia específica, para venir a aprender un poco más, porque no es solamente aprender Torah, es mucho más allá. Es más complejo y más rico. Eso es lo rico, digamos, de este espacio. Los miles son personas, tenemos estudiantes que están en España, otros están en Estados Unidos, Puerto Rico, acá en Costa Rica, hay otros en República Dominicana, si mal no me recuerdo. Verlo como un espacio de personas sin límite geográfico, lo cual es muy, muy interesante porque hay diferentes puntos de vista. Y además hay personas de Venezuela también. Entonces, es un espacio de aprendizaje donde la gente aprende sobre los verdaderos principios espirituales.
Basados en la Torah. basados en la Torah. Bien. No necesitas saber hebreo, no necesitas saber realmente Torah. Para eso estamos nosotros. Ujú. Te vamos a ir enseñando, te vamos a ir dando los materiales, las experiencias sobre cómo caminar a través de esto. Porque, claro, cuando vos ves este conocimiento que es tan vasto, tan grande y tan amplio, es gigantesco, Ujú. es monumental, porque llevan miles de años de historia siendo comentado, elaborado, custodiado, y es que es un camino antiguo, que es por eso le llaman los patriarcas la senda antigua, y es el camino de los patriarcas. Es un camino que es dinámico y está vivo porque ocurre que justamente es la senda que navegan los profetas, Ujú. y ellos por medio del espíritu de la profecía le dan vida a estas palabras. Pero es un camino también que es nuevo, Ok. porque nosotros lo estamos transitando y está ahí para nosotros. Muy bien. Gracias, Dani. Vamos a ver. Entonces tenemos Enosh, ¿Sí? tenemos Geber, Ajá. tenemos Ish o Isha, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es el cuarto nombre, el nombre ganador? Que es así como el nivel más alto. Y en esta parte vos estabas hablando que el Adam es como, ¿verdad? Significa género. Ese es el significado en hebreo. Género humano. Género Sí. humano, ok. Adam de la Adama, Adama. de la tierra. Ok, perfecto. Contanos qué significa, qué es lo que hace este nombre Tan diferente. tan diferente Ujú. a los otros tres. Esto es muy interesante porque Adam es, la Torá nos enseña que cuando Él le da, ¿verdad?, un alma inmortal, no se refiere igual, a los otros seres. A los seres les da, él dice que Él crea a los seres, a los humanos, perdón, a los animales y a las demás plantas y demás. Pero con el Adán, la Torá dice que Él formó. O sea, Él tomó de lo que ya existía y generó algo más, algo que trascendiera incluso lo existente. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como género humano, si nosotros crecemos y nos acercamos a ese nivel de conocimiento y de vivencia, y esto es muy importante, no es conocimiento racional, es vivencia. Cuando nosotros nos acercamos a ese nivel de vivencia basado en ese conocimiento, la Torá, los sabios dicen que el Adán era un ser pensante y parlante. Ujú. Tenía la capacidad de comunicar y tenía la capacidad de pensar. Pero además, esto es lo que yo asocio mucho, y lo que a lo largo de los años he visto que la gente justamente va creciendo a través de ese conocimiento, pero cuando realmente tienen esas experiencias son genuinamente reales, y ahí es donde llegan a conocer aún más de ellos mismos y llegan a conocer más de Dios con ellos mismos. Entonces, el Adán es ese estado que era primigenio, que estaba al inicio del Edén y que realmente estaba pleno Ujú. en todos porque se alimentaba del árbol de la vida. Claro. Entonces, imagínate un género humano, un colectivo que se pasaba alimentando del conocimiento correcto que Adonai les había dado, que es la Torá. Ujú. ¿A qué dimensión no podían llegar? ¿Sí? Claro, tenías acceso a todo, no había una limitante. No habían límites. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Sus problemas eran, incluso es muy interesante porque la Torá dice que ellos andaban desnudos. Ujú. Y la palabra para piel en hebreo tiene casi el mismo sonido de la palabra para luz. Entonces, este concepto de que es una analogía, ¿verdad? Seres iluminados, Ujú. ¿sí? Seres que brillan del conocimiento, que es luego lo que nos menciona un poco con Moisés, que dice que Moisés brillaba. Era tanto lo que irradiaba por medio de estar delante de la presencia de Dios, que él irradiaba luz. Ujú. Y hay personas que pueden llegar a eso, pero requerimos crecer. Ahora, para mí,
no hay mayor bendición que estar en propósito. Claro. Porque el objetivo de todo esto es que como el Adán estemos en ese propósito y podamos heredar todavía más. Ok. Cuando hablamos del Adam, ¿verdad? Y este es el cuarto nombre, gracias por la explicación. ¿Cómo entrelazamos estos cuatro nombres y cómo le damos un significado como más completo? Decir, ok, ya aprendimos durante esta sesión, ¿verdad? Que hay cuatro nombres y cuáles son, pero ahora cómo amarramos estos cuatro conceptos. Claro, yo le digo siempre, acciones divinas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mis acciones reflejan lo que ha dicho Dios, o sea, cuando mis acciones caminan de acuerdo a la Torá y me dicen si haces actos de justicia, si amas a tu prójimo, ¿verdad? Emociones divinas. Cuando nosotros estamos sintiendo lo que Adonai ha dicho que debemos sentir, incluso sentir lo que Adonai ha dicho de nosotros. Porque si yo me siento huérfano, o si yo me siento lejos de Dios, o si yo siento la culpa, eso no es lo que Dios dice de mí. Eso no es lo que está escrito de mí. Entonces ahí hay un proceso que yo tengo que ver conmigo mismo. Pensamientos divinos, qué conocimientos es el que yo estoy absorbiendo y estoy creyendo, en qué realmente estoy dirigiendo mi energía. Yo le digo a la gente, donde colocan su mente ahí está su energía. Ajá. Su ¿Por qué? corazón. Y Yeshua lo decía, ¿verdad? Ahí donde está su mente, está su corazón, ¿verdad? O sea, es esa capacidad que tenemos y hay una frase hermosa que me encanta de los sabios que dice que si nosotros ponemos, el resultado de poner nuestra mayor cantidad de tiempo en lo divino, lo que va a suceder es que lo divino nos va a responder en algún momento. Es una correspondencia entre dos áreas. Y luego lo que estamos hablando entonces de acciones divinas, emociones divinas, pensamientos divinos. Entonces, ¿cuál es la cuarta? Es una vivencia espiritual divina. Donde entramos en propósito. Totalmente. Sí, muy bien. Sí, sí. Porque vamos a ver, una cosa es vivir el día a día que estamos hablando ahora, ¿verdad? Esas 8 horas de trabajo más unas 6 horas de sueño. Bueno, los que tienen más suerte, o unas 8 horas de sueño. Pero que va más allá. Una cosa es vivir mi vida normal fuera de propósito y vivir mi vida normal dentro de propósito. Claro, porque el ser, yo puedo seguir, por ejemplo, la voluntad de Dios y puedo quedarme perfectamente en esa dimensión, en esa capa. Pero incluso puedo seguir la voluntad de Dios y no sentirme hijo de Dios. ¿Por qué no me sentiría hijo de Dios? Claro, porque me creo huérfano. Ajá. Y creo que Dios no me acepta. Ajá. Conozco personas que hemos trabajado eso justamente porque necesitamos sacarlos de ese estado de que sí, son personas que conocen la Torá, viven la Torá, la practican, pero su estado emocional es triste. Que al final también podemos interpretar esto, la Torá, porque hay personas que no conocen la Torá, no pasa nada, pero están también o han crecido conociendo la palabra o la Biblia, ¿verdad? Pero a partir de esta creencia religiosa que me dice sos o no acepto, es donde nosotros tomamos un camino u otro. Claro. Pero también hay mucha gente que vive Torá y no lo sabe. Claro. ¿Verdad? Que hay gente muy espiritual que no necesariamente tienen la claridad de que están viviendo la Torá. Pero tenemos este tema emocional, ¿sí? Que está ahí fallando, que no está ajustándose y moviéndose como todo lo demás. Entonces, si nosotros creamos esto y entendemos esto es esencial porque hay una frase en el libro, creo que es de Efesios, donde habla, porque si nosotros crecemos a la estatura del varón perfecto, ¿quién es ese varón perfecto? Eso te iba a preguntar. ¿Verdad? Porque él dice, por la unidad, cuando nosotros unificamos el conocimiento y la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, y crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que ese varón, ya en base a esto es Enosh, es
Geber es Ish, Ujú, es el Adam. ujú, El Adam, entonces ya decimos, ok, crecer a la estatura del Adam perfecto. ujú, Y dice, de acuerdo al conocimiento, ¿verdad? Según la estatura del Mesías. Entonces, una clave que está al inicio de ese versículo es justamente que dice que unir, unificar el conocimiento y la fe. ok. De nada sirve que yo sea muy bueno en una cosa, en una de estas áreas, pero si no están unificadas, si no son una palabra que decimos mucho en los miles, ejad, si no son uno. Ujú, Y es ahí donde entra el Mesías. El Mesías nos demostró que él era la Torah viviente, o sea, él practicaba la Torah, él tenía la sabiduría de la Torah y él era ese varón, ese Adán perfecto. ujú. Vos estás ahí hablando de la parte, ahora que mencionabas tiempo, lugar y persona. Total. Ok, muy bien. Dani, muchísimas gracias. Estamos casi terminando con este tiempo, ¿verdad? Este primer episodio del podcast, pero quisiera que nos des como tal vez una conclusión para que cerremos, Ujú. para aquellos que tal vez van a ver el episodio un poco tarde, pero que hagamos como una recapitulación de todo lo que hemos conversado hoy. Claro, si nosotros queremos crecer, ¿verdad? Si queremos avanzar, es necesario encontrar el propósito al que hemos sido enviados. Eso es parte de nuestra identidad básica. Porque cuando eso no existe, nos podemos perder en el camino y podemos invertir mucho tiempo en una dirección incorrecta. Ujú, El entender que realmente a través de la Torá podemos alcanzar estos diferentes niveles de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre Dios en nosotros y nosotros con Dios, nos va a ahorrar ujú, años de tiempo y nos va a direccionar en el sentido correcto. De hecho, la palabra propósito en hebreo es kavaná, que significa tener dirección también. ok. Y algo muy interesante es que cuando Dios bendice, cuando Él crea todo en el libro de Génesis, crea los animales, crea las plantas, crea el planeta Tierra, nos crea a nosotros, nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Con un propósito. Ujú, Y les dice, ustedes van a hacer esto, multiplicarse. ujú, Nosotros tenemos que multiplicarnos. Nosotros mismos incluso tenemos que multiplicarnos. Por eso es que todas estas dimensiones, ujú, ¿verdad? Que están acá, todo eso que nosotros está ahí para nosotros, tenemos que ampliarnos, tenemos que extendernos. Esa es la bendición y ese es el propósito inicial con que Adonai nos creó. ujú. Él dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y la gente lo limita exclusivamente a A reproducirse procrear. o procrear. Ajá, Pero correcto. realmente no es solo eso. Sí, es llegar a esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Exacto, Crecer. que es ser a esa estatura del varón perfecto, del Adán perfecto, Ujú, que es el Mesías. correcto. Entonces, eso es necesario. Hemos sido llamados a ampliarnos, hemos sido llamados a extendernos, hemos sido llamados a conquistar. Ujú, Y eso es, creo yo, que la clave esencial, porque el Mesías mismo decía una cosa, el reino de Dios es de los valientes ujú. y solo los valientes la arrebatan. La palabra valiente, Geburá, Ajá. que viene con el segundo nombre dado Geber. que es Geber. Ajá. Entonces, ves cómo realmente cuando tomas estos 4 nombres y empiezas a releer lo que ha sido dicho del hombre, te están dando más otra información. Te están diciendo, crece en esta área, crece en esta área. Ujú, O sea, imagínate que eres como una tienda en el desierto y que tienes que extender tus estacas de una dirección hacia otra dirección. Ese es el mayor propósito al que hemos sido enviados, a ampliarnos, a extendernos, a expandirnos. yo sé que dije que era la conclusión, pero bueno, tengo otra pregunta, Sí, porque claro, como seres humanos también tenemos miedo y eso lo hablamos claro. ¿verdad? En el segundo nombre, que son las emociones.
donde nos podemos asustar. Sí, podemos ser valientes y somos llamados a ser valientes, pero nos podemos asustar también. ¿Qué pasa cuando ese Adán dice, vea, ¿sabe qué? Tengo miedo, yo me voy a volver? ¿Qué pasa? Yo creo que primero que nada es válido y es muy sano decir, tengo miedo. Ujú, Reconocer que tenemos miedo. Porque yo no puedo enfrentar aquello que no le he puesto un nombre tampoco. ujú. Entonces puedo ser que estoy aterrado y tengo mucho miedo, pero ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo y me paralizo. No sé ni siquiera a qué le tengo miedo. Exacto. Ajá. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Si yo creo que las emociones ni siquiera son necesarias para crecer espiritualmente o son algo que me retiene emocional, espiritualmente, eso es un problema, porque yo tengo que visitar mis emociones. Ujú, Yo le digo a la gente, ¿cómo te sientes? Y la gente, cuando yo le digo, estamos en una clase y vemos temas bastante profundos y retadores, yo no le pregunto a la gente, ¿entendieron? No, yo les pregunto, ¿cómo se sienten? ujú. ¿Por qué? Porque el alma la entiende, pero el alma también hay una parte de nuestra alma que puede estar aterrada y puede tener miedo Y se esconde. y se esconde. Ajá. Esto es Entonces, como cuando estamos en una entrevista de trabajo y a uno le dicen, ¿por qué deberíamos contratarlo a usted? Y uno dice, bueno, muchas gracias, me voy. exacto, y te Y, vas. ajá, Pero entonces, el no, yo le digo a la gente, está bien, puedes hacer una pausa, pero no salgas, no huyas. No ujú, huyas porque esta es tu vida, este es tu momento, este es tu desarrollo, es tu camino. No, uno no se baja, ¿verdad? Del su propio camino, de su propia vida. No es como, ay, me voy a bajar aquí. No. Puedes hacer una pausa, ujú. está bien. Pero si vamos a hacer una pausa es para entendernos qué me está pasando. Claro, claro. No es para decir, voy a renunciar. Yo le digo a la gente, no renuncien. Hagamos una pausa y yo te acompaño en esa pausa, no pasa nada. Yo me siento contigo y te acompaño en esa pausa. Y me quedo ahí hasta que estemos listos para continuar. Pero no renuncies a tu camino. Claro. Porque al final, la única persona que más se beneficia de nuestro propio crecimiento personal somos nosotros mismos. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos muchísimo más tema para desarrollar en nuestro segundo Capítulo, episodio, sí. capítulo. Así es que pues los invitamos a que nos vuelvan a acompañar en este segundo capítulo que vamos a estar planeando para ustedes. Creo y estoy seguro de que esto es información que no solamente nos va a ayudar a nosotros a crecer, para llegar a ese otro nivel, 2, 3, 4, Ujú. sino que también va a afectar directamente a todas aquellas personas que están cerca de nosotros, ¿sí? Porque en el tanto yo crezco, en el tanto yo mejoro, los que están cerca mío también mejoran. Totalmente. Así es que muchísimas gracias por el tiempo, el rabino José Daniel Ault. Esperamos que les haya gustado y que puedan unirse a nosotros en este segundo episodio que viene pronto. Muchas gracias y shalom.